es quizás uno de los sitios con más respeto que se debe dar a las personas que fallecieron y que fueron asesinadas y perdieron la vida en la guerra de liberación de Croacia. El monumento a las personas desaparecidas, soldados. Aquí lo pueden ver, una gran cruz representa y la llama eterna. Y les voy a mostrar algo que es muy simbólico para los croatas. Es difícil llegar acá por cuenta propia, ya que está a las afueras de Vukovar, y las cruces, siempre que llego aquí me impresiona esto, porque representan las cruces de aquellos combatientes, soldados que nunca han encontrado sus restos y que todavía siguen desaparecidos de cuerpo. Han puesto cerca de 930 cruces, un poco más, un poco menos, dispuestas en un campo, y donde cada 18 de noviembre se hace un recuerdo y una caminata desde el centro de Vukovar hasta aquí, hasta el cementerio o hasta la zona donde fueron torturados y asesinados algunos de ellos, y otros no han sido encontrados, en lo que llaman la masacre de Okchava. Pero hoy estoy aquí en este memorial a las personas que no han sido encontradas, que perdieron la vida en la lucha por la libertad, en este cementerio dedicado básicamente a aquellas personas que dieron su vida por este país. Un día muy silencioso, típico de cementerio, con la niebla, con muy pocas personas visitándolo. Prácticamente en la intimidad les puedo mostrar este cementerio y lo que conlleva. Les voy a mostrar, gran parte de las tumbas aquí son de personas que fallecieron en el 91 o fallecieron durante la campaña de liberación de Croacia. Aquí les voy a mostrar uno de los grandes héroes, Blago Zadro, Robert Zadro, padre e hijo, estuvieron aquí luchando. Marko Babić. No quiero cometer algún error, pero me habían dicho que uno de ellos, de los que está aquí, había sido una de las personas que había sido el verdugo de los tanques serbios, yugoslavos en esa época. Y aquí vemos tumbas de personas que murieron en esa época inicial de 1991, cuando empezó la guerra. Bueno, en octubre, en noviembre. Herbaski Branitel es soldado croata. Miren las fechas. Son jóvenes que pasaban poco más de los 25 años o veteranos. Croacia no tenía un ejército, solamente eran voluntarios o habían algunos encargados de la policía. Y este es el cementerio. No había tenido posibilidad de grabar así, porque las veces anteriores había estado en una multitud cuando se conmemora ese aniversario de la rendición y la caída de Vukovar. Rendición forzada, no había ya con qué combatir. Este es el cementerio memorial de Vukovar. Soldados.
y personas que dieron la vida por este país. Es muy hermoso. Meses después volví al cementerio en el mes de mayo precisamente, y aquí les voy a comentar una historia que muy pocos conocen, y es que debajo de esas 938 cruces lo que hay es un camposanto. Muchos cuerpos no fueron identificados, y lo que me dice una persona que estuvo en la guerra es que algunos estaban en bolsas y estaban completamente descompuestos. Hasta el día de hoy se hacen pruebas ADN y se identifican en pocas ocasiones. Entonces lo que optaron fue enterrarlos y dejarlos con estas cruces, y aquí se muestra el respeto por todos los que encontraron y los desaparecidos. 938 cruces. He visitado muchísimos cementerios y en Croacia este fue el primero que visité y conocí hace años, en el 2011. Y el primer recuerdo que se me viene es que cuando lo visité en ese tiempo, las visitas eran restringidas porque estaban en proceso de desminado por los alrededores, lo que implicaba que no se podía salir de los senderos ya que se corría peligro de poder pisar una mina. Bueno, con esta vista sobre este camposanto en el cementerio memorial de las víctimas de guerra de Vukovar en Croacia, despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero les haya gustado y creado un poco de conciencia la visita a estos lugares que merecen todo el respeto y cuidado por todos. Seguiré buscando lugares para mostrarles la historia y los detalles. Hasta pronto, chao.